gusto saludar nuevamente a todos los hermanos televidentes, radioyentes e internautas que están en sintonía aquí por Advenimiento TV y Radio Advenimiento. Miércoles 29 de abril y el Señor vuelve a enfatizar la lección que debemos extraer de aquellas cosas que hizo el pueblo de Israel y que no fueron correctas. Dios quiere que también nosotros no hagamos eso y por eso vamos a estudiar otra vez. El título de la lección para hoy es Una lección para nosotros, porque es trayendo lo de ayer. Pero no puedo avanzar sin antes presentar nuevamente a las hermanas que me acompañan. Aquí tengo a Catherine Valladares. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Mayra Dimas. Pues contenta de estar aquí una vez más, saludándoles a todos ustedes, y es una alegría que podamos juntos seguir aprendiendo y, como dijo el pastor, aplicando la lección para nosotros, cómo podemos aprender a ser fieles, obedientes a Dios y que esos castigos no caigan sobre nosotros por nuestra rebeldía. Exactamente. Bueno, voy a pedir a Catherine que haga la oración ahora. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea su nombre. Gracias, Padre, por un día más que nos has dado. Gracias por traernos aquí con bien y que todo lo que se haga hecho hoy, Padre, sea para el beneficio de la gente que nos mira a través de la tele o nos escucha a través de la radio, Padre. Que todo esto sea de un beneficio y que se pueda aprender algo este día, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Como dije, una lección para nosotros es el título para este día. Hermana Mayra, ¿cómo los israelitas, como ellos ya estaban acostumbrados a un alimento normal y sencillo, qué advertencia anterior ellos ignoraron? Vamos a buscar ahí en el libro de Éxodo, capítulo 23, versículo 2. No seguirán a los muchos para mal hacer, ni responderán en litigio inclinándote a los más para hacer agravio. Pues aquí vemos cosas que ellos ignoraron, que no tenían que seguir aquellos que murmuraban para hacer el mal, sino que nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos ayude para hacer su voluntad siempre y que no caigamos en esos engaños. Mire qué interesante este texto, porque esto se puede aplicar en todas las áreas de la vida, de no seguir a los muchos para hacer el mal. Siempre va a haber gente que nos va a inducir a querer hacer lo contrario a la voluntad de Dios. Por ejemplo, en relación al tema, ¿verdad?, que estamos tratando desde ayer, pues es la gente muchas veces la que nos presiona para que consumamos algunos alimentos que son dañinos. Por ejemplo, aquí estamos y puede ser que yo sea la persona que le diga, tómate esta soda, hija. ¿Qué le andas creyendo a todos esos hermanos que te andan diciendo que la soda es mala? Tómala. O yo vengo y la presiono a usted, no, si, mire este pollito asado, mire qué rico está esto. Y entonces el texto dice que no sigamos a los muchos para hacer el mal. En otras palabras, que nosotros nos preocupemos por agradar a Dios y no agradar a la gente. Un pastor decía yo, si voy a la casa de un hermano y me da una taza de café, del café ese, del dañino, ¿qué? Café vegano, vegetariano, café malo, yo la agarro, decía. No la desprecio. Yo no la desprecio porque el hermano con mucho amor dice, me está ofreciendo eso y es lo único que tiene ese café, ¿cómo le voy a despreciar? Bueno, pero si tú ya tienes el conocimiento de lo que eso va a hacer en tu organismo, pues no esté el otro texto que dice que pongas cuchillo en tu garganta y que consideres bien lo que está delante de ti. Uno tiene que, cuando se trata de principios, pues mantenerlos en su lugar, no ceder, no pisotear los principios solo porque otros nos presionan, otros nos inducen. Hay que tener uno mucho cuidado. Aquí nosotros vemos que el pueblo de Israel falló porque hubieron unos que indujeron a otros a la rebelión.
Mira, ¿qué te parece si protestamos? Porque pues ya solo maná, ¿ya cuánto tiempo comiendo maná? Ya aburre esto. ¿Por qué no le decimos a Moisés, mira, extrañamos la carne? Y entonces esta gente indujo a los demás. Así que el texto bíblico nos está diciendo ahí de que eso no es bueno de seguir a los muchos para hacer el mal. Pero viene inmediatamente otra pregunta, Catherine, y es, cuando seamos tentados a murmurar y quejarnos de los caminos de Dios, ¿qué debemos hacer? En Salmo 107, capítulo 107, versículo 21, ahí nos va a dar la respuesta. Salmo 107, 21 dice: Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificio de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Noten que cuando somos tentados a murmurar y quejarnos de los caminos de Dios, que mejor dice, alabemos al Señor por su misericordia, por sus maravillas, y pues publiquemos, dice, sus obras con júbilo. En otras palabras, no demos lugar a la queja. Si vemos que hay cosas que no están saliendo como quisiéramos, o en cuestiones de alimentación, los alimentos de repente empiezan a escasear, o el trabajo comienza a escasear, o los problemas aparecen, dice, hay que darle gracias a Dios, hay que alabarle, no hay que murmurar, no hay que quejarnos, porque la queja nos va a llevar al pecado. Filipenses, Marita, si lo lee 4, versículos 6 y 7. Filipenses 4, 6 y 7. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y súplica, con acción de gracia, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. ¿Cómo entonces, Marita, debemos aplicar esto cuando se trata de las pruebas? Sí. Porque usted ve el pueblo de Israel, si nosotros vemos desde el domingo, ellos estaban siendo guiados por una tierra que no conocían, por caminos, dice, donde nunca había caminado un hombre y nunca había vivido gente. Era un camino donde habían serpientes, habían alacranes, era un lugar pues sumamente difícil. Aparte de eso, pues ya están cansados de comer lo mismo, el maná, donde quiera ponen los ojos puro maná miran, y pues surge ahora el momento de murmurar. ¿Cómo debemos actuar nosotros cuando en este caminar hacia el cielo, en este caminar hacia la Canaán celestial, nosotros de repente también empezamos a ver que las cosas pues se están poniendo difíciles, no están saliendo como quisiéramos y hay problemas? ¿Cómo deberíamos de actuar según ese versículo? Sí, ahí dice que no tenemos que estar afanados, no tenemos que desesperarnos, tenemos que siempre con acción de gracia, como decíamos, con alabanza, tenemos que orar, pedirle a Dios que nos ayude, que nos calme, confiar en su amor, aunque las cosas no las veamos en el momento pues satisfactorias, pero tengamos esa confianza de que al final el Señor siempre cuida de nosotros, que el Señor ahí en medio de la dificultad, en medio de las complicaciones que puedan haber en el camino, el Señor siempre va a proveer, y si nos permite que padezcamos algunas cosas o que tengamos que, mientras vamos avanzando, pues no todo está como quisiéramos, que siempre estemos ante Él con esa oración, con esa súplica de acción de gracia, y entendiendo que Él, pues, que sabe lo mejor, no nos va a permitir que pasemos por algo que no nos va a dejar una lección, algo que no nos va a ayudar. Por ejemplo, ahora que estamos en esta situación, que pues estamos prácticamente en la casa, mucha gente está quejándose, mucha gente está murmurando, mucha gente está desesperada, y la gente se concentra tanto en aquella queja que se enferman, que se ponen mal, que están de mal humor, que no ven las bendiciones, que no ven más allá, porque no tienen esa confianza en el Señor,
sino que están enfocados en otras cosas. Entonces aprovechemos y veamos en medio de la crisis que hay bendiciones, que Dios está ahí con nosotros y que hay muchas lecciones para aprender aún en medio de la dificultad. Y eso fue lo que lamentablemente, Catherine, el pueblo de Israel no quiso entender. Y pues entraron en la rebelión, entraron en eso de quejarse con el Señor. Así que dice que otra lección debemos aprender del comportamiento rebelde de Israel en el desierto. En Primera de Corintios capítulo 10, versículos 5 al 6, ahí nos va a dar la respuesta. Pero de la mayoría de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron tendidos en el desierto. Estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. ¿Qué te parece? Pues nosotros debemos de aprender a escuchar, a obedecer para no ser castigados, porque cada acto que nosotros hagamos trae sus consecuencias, y así como ellos no quisieron obedecer al Señor, en que no quisieron pues parar de comer carne, ellos recibieron sus consecuencias. Y sí. ¿Qué le parece, Mayrita, sobre este versículo? ¿Algo que usted quiera destacar? Sí, como nos dice ahí, nos sigue recalcando que esas cosas son para ejemplo a nosotros, que creamos a la palabra de Dios, que no nos dejemos llevar solo por lo que otros dicen o por lo que otros hacen. Y muchas veces hablando en este tema de la carne y de la comida, en lo personal uno pues es atacado, porque empezando por la familia, y que lo empiezan a criticar, y que uno ya es fanático, y que te vas a morir, y que tus defensas, y que tanta cosa, y uno puede ver que lo que decíamos al principio, no dejarnos influir por aquellos a hacer el mal. Pues tenemos nosotros que aprender de estas historias y aplicarlo a nuestra vida. No es fácil, porque ahí van a estar las cosas contra nosotros, pero el Señor nos va a ayudar a que nosotros podamos sobrellevar, porque a Dios no le agrada que nosotros desobedezcamos, y Él no quiere que perezcamos, no quiere un pueblo enfermo, no quiere un pueblo sufriendo, porque Dios nos ama, y yo sé que a Él le duele ver tantas personas enfermas, y no entienden que están enfermas por lo que comen. Hay mucha gente que dice, yo no sé por qué tengo este cáncer, no sé por qué tengo tal cosa, y no razonan que es por el estilo de vida que llevamos. Exactamente, por eso dice, no codicies las cosas malas que ellos codiciaron, porque esas cosas que les pasaron a ellos son, dice, ejemplo para nosotros, para que no hagamos lo mismo. De manera, hermanos, que así pues Dios está trayendo esta lección para que aprendamos y pongamos por obra las cosas que Dios nos está enseñando. Vamos a ver el don profético, de qué manera nos da más luz en cuanto a este tema. ¿Quiere leer? Sí, ahí siempre en Patriarcas y Profetas, en la página 396. Dios sacó a los israelitas de Egipto para establecerlos en la tierra de Canaán, como un pueblo puro, santo y feliz. En el logro de este propósito les hizo pasar por un curso de disciplina, tanto para su propio bien como para el de su posteridad. Si hubieran querido dominar su apetito en obediencia a las sabias restricciones de Dios, no se habría conocido debilidad ni enfermedad entre ellos. Sus descendientes habrían poseído fuerza física y espiritual. Habrían tenido percepción clara y precisa de la verdad y del deber, discernimiento agudo y sano juicio, pero no quisieron someterse a las restricciones y a los mandamientos de Dios, y esto les impidió en gran parte llegar a la alta norma que Él deseaba que ellos alcanzasen y recibir las bendiciones que Él estaba dispuesto a concederles. Pues aquí vemos que no solo me afecto yo al hacer algo malo, sino que las generaciones también son afectadas, porque ahí van los genes, ahí se transmiten las enfermedades, se transmiten las cosas buenas como los malos, y pues todo se afecta. El Señor quería un pueblo puro, dice, un pueblo santo, un pueblo feliz, pero sin embargo ellos no eran felices. Aquellos que eran desobedientes no estaban sanos,
y no eran puros, y por lo tanto no lograron entender tantas verdades. Al transcurso de la historia nosotros podemos ver cómo pues ellos perdieron eso que Dios les había dado como pueblo escogido, porque generación tras generación ellos eran desobedientes y no captaban lo que Dios deseaba, y así nosotros podemos caer en lo mismo, de generación en generación ser desobedientes, y vemos ahora tantas religiones, vemos ahora tanta confusión, y la gente no capta, como usted decía, la gente no entiende lo que Dios quiere, porque pues no tenemos la mente clara y no podemos discernir lo que Dios espera, y no somos limpios, y esas grandes bendiciones que Dios quiere darnos no están en nosotros porque no estamos listos, no estamos preparados. Y aquí hay un puntito que yo quisiera destacar, y es que dice, no quisieron someterse a las restricciones y a los mandamientos de Dios. Porque hay hoy en día una tendencia a querer dejar la carne. Y hay mucha gente que se está haciendo vegana. Hoy es admirable ver cuánta gente americana y personas que uno pues los mira comiendo saludable. Sí. Y uno dice, qué bien esto. Es más, los restaurantes que hay, vegetarianos o vegan restaurant, pues son de gente que no tienen estos conocimientos, no tienen este mensaje. Y es admirable ver de que hay mucha gente comiendo en esos lugares. Pero a ellos les hace falta un punto. Y es que Dios no solo quiere que dejemos la carne, sino que también obedezcamos sus mandamientos. Amén. Es decir, que respetemos la ley de Dios. Aquí dice, no quisieron someterse a las restricciones y a los mandamientos de Dios. Y eso les impidió en gran parte llegar a la alta norma que Él deseaba que ellos alcanzaran y recibir las bendiciones que Él estaba dispuesto a concederles. Hermano, hermana que me estás oyendo o me estás mirando, si tú eres de las personas que por la gracia de Dios ya no consumes carne, ya no consumes productos de origen animal, te has vuelto vegetariano o vegano, pero no estás guardando los mandamientos, te hace falta todavía algo más. No se trata solamente de comer saludable, también de obedecer los mandamientos de la santa ley de Dios. Allí tienes que ir a Éxodo 20 y conocer esos mandamientos. Y entonces cuando tú tengas una dieta conforme a la dieta original que Dios le dio al hombre en el Edén, y al mismo tiempo guardas los mandamientos de Dios, estarás haciendo lo que el Señor le agrada. Bien, Catherine, ¿qué debemos hacer primero para asegurarnos de no codiciar las cosas malas? Porque eso fue lo que hicieron los israelitas, tristemente, codiciaron lo malo, que codiciaron el querer comer carne. ¿Qué debemos hacer primero para asegurarnos de no codiciar esas cosas nosotros? Romanos 13:14 nos da la respuesta y dice, Romanos 14 dice, al contrario, vestíos del Señor Jesucristo y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cómo entiendes tú? Nosotros debemos saber, a obedecer, a escuchar, aprender a que lo que Dios ha dicho de que no tengamos que hacer, nosotros debemos de estar atentos y escuchar la voz del Señor, porque no todo lo que uno hace pensando que lo está haciendo bien, a Dios no le puede agradar. Por eso es mejor vestidos del Señor Jesucristo y no estar queriendo satisfacernos de cosas a las cuales nosotros ya sabemos que no es correcto. Pero hermana Mayra, ¿qué le parece a usted el hecho de que primero diga que hay que vestirse del Señor Jesucristo? Aquí vemos que nosotros necesitamos tener esos atributos del Señor, nosotros necesitamos aprender de Él, y me gustaría una partecita hablando en cuanto a esto, en leerlo aquí. Dice que los cristianos sinceros no participan, no practican una piedad dudosa, se han revestido del Señor Jesucristo y no dan lugar a la carne para ceder ante sus concupiscencias. Acuden a Jesús constantemente en busca de sus órdenes
como un siervo acude a su amo o una sierva a su ama. Entonces nosotros necesitamos vestirnos del Señor, tenemos que ir a Él constantemente para pedirle que nos ayude, poder discernir, tenemos que orar, tenemos que estudiar y así Él nos va a capacitar para que nosotros podamos ser victoriosos ante todas estas cosas que están ahí, nos asedian todos los días y nos bombardean por todos lados, en la televisión, en los rótulos que uno ve en la calle, tanta propaganda que hay en cuanto a la comida y todo lo presentan así muy apetitoso para que nosotros podamos caer y ceder a ese deseo. Hermanos y hermanas, vestirnos del Señor Jesucristo no es otra cosa que con su ayuda nosotros logremos hacer los cambios. Amén. Es entregarnos a Él diariamente. Nadie puede dejar el consumo de la carne, nadie puede dejar el consumo de la cerveza, el alcohol, nadie puede dejar el consumo del cigarrillo, las drogas, nadie puede dejar, hermanos, de consumir bebidas gaseosas que hacen tanto daño a los riñones. Nadie puede dejar de consumir tanta azúcar que igualmente, hermanos, envenena la sangre. Nadie puede hacer ningún cambio si no se viste primero del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el que da el poder para ejercer el dominio propio. ¿Y qué es el dominio propio? El, hermanos, tener esa facultad de decir no. No, sencillamente. Me gusta, pero no. Sí, se ve apetitoso, pero no. Sí, antes disfrutaba eso y sí me atrae, pero no. Dominio propio solo se puede conseguir si nos vestimos del Señor Jesucristo. Interesante que aquí se habla de Cristo como un vestido. Todos los días nos vestimos. Todos los días nos vestimos, vamos a la calle y nos vestimos. Nadie sale desnudo. Pues dice, vístanse de Jesús, dice Pablo, vístanse de Jesús y satisfacerán todos los deseos de la carne. Los que tengan que ver con la alimentación, los que tengan que ver con las bebidas, los que tengan que ver con toda cosa dañina, lo van ustedes a lograr si se visten de Jesús. Así que, mis hermanos, lo que debemos hacer primero para asegurarnos de no codiciar las cosas malas es vestirnos de Cristo diariamente. Y miren, hoy, con esto que estamos haciendo de estudiar la Biblia, estamos vistiéndonos de Jesús. Cuando oramos, estamos vistiéndonos de Jesús. Esto, hermanos, es algo que debemos hacer siempre. Vamos a leer la cita del Espíritu Profecía, que está acá, la que continúa, que está en el Instructor de los Jóvenes del 18 de agosto de 1886. Debemos luchar contra los pecados que batallan contra el alma. No podemos hacer esta obra con nuestras propias fuerzas, sino que debemos ir a Jesús con fe. Él nos ayudará y nos fortalecerá para abandonar las malas tendencias y nos vestirá con la verdadera belleza de su carácter. Se nos exhorta a revestirnos del Señor Jesús, y la fe sencilla y la obediencia van de la mano. La fe sin obediencia a la santa ley de Dios no tiene ningún valor, pero la obediencia a Dios y la fe en el gran sacrificio ofrecido, que su sangre fue derramada por nosotros y que aceptaremos la justicia de Cristo, nos hará vencedores. Pongamos nuestra confianza en Jesucristo y Él nos hará más que vencedores. Amén. Bueno, para terminar, ¿quién de ustedes quiere aquí agregar algo? Pues lo que usted dijo, que necesitamos a nuestro Señor, que Él dio todo por nosotros. Si vemos ese gran sacrificio que hizo, si nosotros vemos lo que Él dio para que nosotros pudiéramos ser victoriosos contra el pecado, pues Él hizo lo más difícil. Él hizo lo que nosotros no podemos hacer, así que con Él podemos vencer cualquier cosa, ya sea de la comida o el carácter o cualquier otra cosa que nos esté afectando y nos quite esa comunión con Dios. El Señor nos dará el discernimiento para hacer su voluntad y estar en la verdad. Amén. ¿Quieres agregar algo? Solo de que nosotros pongamos nuestra confianza en Jesucristo y Él nos hará más que vencedores. Así Amén. es. Amén. De manera, hermanos, que todo apetito pervertido, toda tendencia a querer consumir lo que es malo, se puede vencer. Se puede vencer con el poder de Jesús. Este día vamos a orar, a pedirle que nos ayude para que todo apetito pervertido, toda tendencia de nosotros a querer consumir lo que es dañino, podamos nosotros vencer eso con su poder.
con su gracia y con su amor. Vamos a rodearnos y vamos a pedir a Dios. Padre Celestial, en esta lección, que por cierto ha tenido como título una lección para nosotros, hemos visto que la aplicación a nuestra vida práctica de lo aprendido es algo vital, necesario para poder ser vencedores. Y Señor, aquí estamos, rogándote primeramente que nos deje el privilegio de ser vestidos del Señor Jesucristo, de ser investidos también de poder, de dominio propio, para rechazar aquello, Señor, que sabemos que es dañino, aquello, Padre, que va contrario a la salud, que va contrario a tu voluntad, a lo que tú nos has enseñado. Ayúdanos, Padre, también, para que no nos dejemos dominar por otros que les gusta ir contrario a tu voluntad, que ante presiones que nos hagan otros, Señor, nosotros nos mantengamos de lado de los principios, que si ya sabemos que algo es malo, que no por agradar a la gente, Señor, pues pisoteemos esos principios. Rogamos que nos ayudes para que aprendamos de lo que sucedió con el pueblo de Israel y no codiciemos también nosotros lo malo. En tus manos de amor nos ponemos, ayúdanos por favor a lograr victoria sobre todo lo que es desagradable delante de tus ojos. Ayúdanos a hacer solo lo recto. Pedimos que te manifiestes en nuestra vida poderosamente, cambiándonos, Señor, en todos aquellos hábitos malos que tenemos. Rogamos esto en el nombre de Jesús. Amén.